Caleidoscopio, una lectura por placer y en libertad. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Caleidoscopio, un espacio hecho por lectores para lectores. El día de hoy nos encontramos en el Teatro Quimera del municipio de Metepec y les invitamos a que conozcan su agenda cultural, que es muy amplia, incluso tienen un evento muy importante, muy próximo por el Día del Padre. Va a estar increíble, así que ojalá puedan visitar su página. Aquí tenemos algunos datos para que lo puedan consultar y pues bueno, no se lo pierdan. Y para empezar con nuestro programa, permítanme comentarles que pues hoy tenemos un invitado muy especial, es un compañero nuestro del Centro de Maestros de Nezahualcóyotl y vamos a tratar también un tema muy especial que tiene que ver con la obra pues importante de Paulo Freire, que es la pedagogía del oprimido. Y pues bueno, esperamos que sea de su interés. Maestro, bienvenido. Se encuentra con nosotros el maestro Luis Alberto Escobar Valderas. Muchas gracias de antemano por la invitación. Aunque no somos 100% expertos de Freire, pues sí me ha llamado mucho la atención desde la pregunta poder leer. Yo creo que Freire es uno de esos autores que se leen con millones de preguntas en la cabeza. Excelente, maestro. Pero antes de entrar en el tema que nos trae hoy al programa, maestro, platícanos de tu formación académica. Sí, soy licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Español. Estudié en la Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl. Tiempo después estudié la maestría en una universidad privada en educación y bueno, pues es lo que hasta el momento llevamos en esa parte, ¿no? Hombre, eres muy joven y ya estás bastante preparado. Sí. También sabemos que tienes 9 años ya en el servicio. Platícanos por dónde has pasado, qué niveles has conocido, qué ha sucedido en estos 9 años. Pues ha sido una aventura, la verdad es que esta parte de la educación ha sido una aventura para mí. Estuve elaborando 4 años en el nivel secundaria, en diferentes asignaturas, español, artes, historia, y pues uno tiene que ir preparándose, ¿no? En todas las áreas que a uno se nos presentan como docentes. Después de ahí, por algunas cuestiones personales, dejo el servicio público en ese momento y estuve trabajando 3 años en nivel primaria en una escuela particular. En ese periodo también, en ese inter, me ofrecen trabajar un semestre en el colegio de bachilleres, en el área del lenguaje y comunicación. Y después de ahí viene la invitación para trabajar, para regresar al servicio, pero sobre todo trabajar en estos espacios de formación que son los centros de maestros, ¿no? Muy bien, muy bien. Y esta trayectoria te trae al Centro de Maestros de Nezahualcóyotl. ¿Ahí qué haces? ¿Cuál es tu labor? Bueno, ahí soy asesor académico. Junto con mis compañeros, pues nos dedicamos a esta parte de llevar a los docentes a la reflexión crítica, llevarlos de la mano en esta construcción de proyectos, la parte de las metodologías sociocríticas, el poder llevarles esto de la nueva escuela mexicana en la esencia más profunda de la enseñanza para que pueda ser aplicable dentro de sus aulas, ¿no? Y que pues el docente se vaya con este ejercicio reflexivo desde su práctica. Excelente. En las acciones de formación que ustedes diseñan, que ustedes desarrollan, ¿cuáles serían los temas importantes en este momento? Pues yo creo que uno de los principales temas es esta parte de conocer todo el marco curricular que implica la nueva escuela mexicana. Creo que es muy interesante que hoy como docentes podamos manejar con total amplitud todos los términos, todos los contenidos, esta parte de los campos, los ejes articuladores, que son muy esenciales para que el docente pueda llevarlo a la práctica, el poder diseñar sus proyectos, el poder no solo vaciar como antes se acostumbraba en esta parte de la educación, un contenido de un programa a una planeación, sino que sea consciente el docente de lo que está plasmando y que esto pues atienda esa parte de la necesidad del estudiante. Hoy trabajamos para atender la necesidad del estudiante, lejos de lo que a lo mejor pudiera ser nuestra área de confort como docentes, ¿no? Muy bien, y pues un excelente trabajo el que realizan todos nuestros compañeros en los 26 centros de maestros. Sí.
Muy bien, maestro Luis Alberto. Ahora vamos a hacer unas preguntas acerca del gusto que nos tiene aquí. ¿Eres un apasionado de la lectura? Sí, totalmente. Yo creo que esta pasión, debo reconocer que no es una pasión que es desde muy pequeño. O sea, porque mentiría yo al decir que desde muy pequeño tuve un gusto por la lectura. La verdad es que tuve una muy buena educación, no solo en la parte académica, sino también de casa. Pero no era algo que hubiera tantos libros, no era como tener la oportunidad de tener estos materiales que de pronto uno puede ir descubriendo, sino es como más, todavía más grande ya de edad cuando empieza este gusto por la lectura, el poder apropiarme de textos, el poder, el volverme loco dentro de una librería sin saber por dónde empezar, ¿no? Y que hay muchos textos que tengo sobre la mesa pendientes por afinar, pendientes por terminar. Creo que esta pasión de la lectura es algo con lo que uno nace, pero que tiene que descubrir. Un lector tiene que descubrirse a sí mismo, el encontrar esos caminos en donde nos llevan a las aventuras, o tal vez a las novelas, o tal vez, no sé, a la parte más académica. Es ahí donde el lector encuentra ese gusto, y creo que lo he encontrado en diferentes textos de todo tipo. Soy muy apasionado en esto de leer sagas, de leer aventuras, pero creo que también de esta parte crítica. Me gusta mucho descubrir autores que hablan sobre esta parte crítica, ¿no? De las cosas. Sí, muy bien. En la dinámica en la que nos encontramos, hallar un espacio para leer es todo un reto. Sí. Cuando tú tienes esa oportunidad, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu ritual para empezar a leer? Híjole, sí es todo un ritual para poder leer. Tiene que ser un espacio completamente en silencio, y no, porque me gusta fusionar esta parte de la lectura con la música, pero una música tranquila, que aunque pudiera romantizarse el tema, sí nos lleva de pronto a pestañear un poquito ahí cuando estamos leyendo, pero creo que es ese pestañeo de la pasión de lo que estamos leyendo, ¿no? El poder, cuando uno cierra los ojos y empieza a caer en el sueño, uno se transporta a esa parte de la lectura. Entonces creo que sí es todo un ritual para mí, el poder abrir un espacio, tener iluminación, poner una música tranquila, una música que me lleve a adentrarme más en el texto. Creo que soy de esos lectores que no se casan con el título o con el nombre de un autor. Soy de esos lectores que me apasiono más por el contenido, y eso me lleva después a descubrir quién es el autor y cuál es toda la parte contextual, política, social que le rodea para poder haber escrito ese texto, ¿no? ¿Así te pasó con Paulo Freire? Sí. ¿Cómo sí. te lo encontraste? A él lo descubro en la carrera, a él lo descubrí en la normal. Fue un texto no... fue un texto más obligado, ¿no? O sea, no fue un texto que uno quisiera leer de pronto. La parte de la inmadurez tal vez que uno posee como estudiante en ese momento, pues no entiende que estos textos a futuro nos van a traer muchas recompensas como las que hoy he descubierto. Después de haber hecho ese comentario que hice en la página, y que por ello es que estamos aquí en este espacio, me lleva a descubrir cosas muy interesantes de Freire. Cuando vuelvo a releer esta parte del texto, cuando vuelvo a releer a Freire, pero no solo a él, sino releerme a mí, releer mi práctica, uno descubre cosas muy interesantes. Entonces, creo que Freire ha sido uno de los autores que más me ha incomodado. No puedo decir que es un autor que ha resuelto dudas, sino más bien que ha abierto muchísimas preguntas en mí, ¿no? Y que siguen esas preguntas, y que quisiera en algún momento poder tener, ¿no?, esa oportunidad de encontrar la respuesta. Pero creo que cuando uno encuentra la respuesta, se acaba el aprendizaje. Excelente. Bueno, y para conocer más del autor que nos ocupa el día de hoy, los invitamos a ver el siguiente video. Paulo Freire no solo escribió un libro, propuso una nueva forma de entender la educación. En Pedagogía del Oprimido, se aleja de la idea tradicional del maestro como dueño del saber. Propone un modelo dialógico: maestro y estudiante aprenden juntos. Para él, la educación debe partir de la realidad concreta del estudiante, de su lenguaje, su cultura y su experiencia. Por eso criticó la educación bancaria,
donde el maestro deposita información en el alumno. Esta pedagogía ha sido especialmente influyente en países con fuertes desigualdades sociales, donde la escuela ha sido una herramienta de control más que de liberación. Pero también ha sido blanco de críticas. Algunos sectores lo acusan de idealista, de no dar suficientes herramientas técnicas ni atender las demandas de una sociedad globalizada, científica y competitiva. Aún así, sus ideas han sido retomadas por movimientos sociales, colectivos de docentes y políticas educativas como la Nueva Escuela Mexicana, que propone formar estudiantes críticos, solidarios y conscientes de su entorno. Bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar un poco del contexto histórico en el que se encuentra el libro cuando es publicado. Son la década de 1970. Está la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos tiene una actividad militar importante en una zona geográfica que inicialmente ocupó Francia, y pues todo lo que trajo consigo en la opinión pública y las repercusiones culturales que tuvo en movimientos musicales, literarios, del arte en general. Y también tenemos algunas situaciones de algunos países con dictadura militar, como fue Argentina, como fue Chile, nuestro propio país con las consecuencias del movimiento estudiantil y algunas situaciones importantes todavía al inicio de la década. Y también en lo cultural hay movimientos feministas muy importantes, de aquellos que defienden los derechos civiles, los derechos humanos de la sociedad, mayormente en Estados Unidos, pero se replica en diferentes países. En este contexto nace la obra de la pedagogía del oprimido. Y ya en este punto te quiero preguntar, a grandes rasgos, ¿de qué trata la obra? Pedagogía del oprimido es una obra que surge o que nace en manos de Freire justo en esta época que ya bien comentas, en donde nos estamos encontrando con sociedades, contextos, países que buscan esta parte de liberación. Y es el momento perfecto para aprovechar esta parte liberadora. Freire es uno de los autores más criticado por el tema de que habla de esta parte de la liberación del pensamiento. Algo que tenemos que entender con Pedagogía del Oprimido es que Freire no escribe para dar respuestas. A veces creemos que cuando leemos un texto, este texto nos va a dar muchas respuestas a las preguntas que tenemos, pero Freire es de esos autores que no te da respuestas, que no te da una sola respuesta, que todo lo que son es generarte preguntas, porque él cree que esta parte de generar las preguntas promueve la transformación y la liberación del pensamiento. De manera inicial, el texto habla sobre esta educación bancaria, una crítica muy fuerte a la parte o a los métodos de enseñanza tradicionales de antes, ¿no? En donde solamente se vertía el conocimiento en los estudiantes. Se veían como esas vasijas, dice Freire, como esas vasijas en donde se depositaba el conocimiento, ¿no? Estos bancos a donde solamente eran depositado el conocimiento. Y creo que en esta idea, en esta parte de cómo se va desarrollando el texto, pues encontramos que la educación tiene que ser ese paso a la liberación, a la emancipación de las ideas, al promover estudiantes críticos, al hacer estudiantes que realmente pues se cuestionen, se pregunten sobre lo que acontece a su alrededor. Entonces, creo que Freire con Pedagogía del Oprimido habla a dos partes esenciales muy importantes que yo considero, que es hablar hacia el amor y a la valentía. Freire dice, o podemos rescatar esta parte del amor en primer lugar como ese profundo respeto hacia el otro, y esa valentía, porque implica además asumir que todo acto pedagógico, todo este ejercicio que hacemos incluso como docentes, tiene una dimensión un tanto hasta política. Y con esto de lo político no hablo hacia partidos políticos, hacia entidades, elecciones y demás, sino más bien ese poder transformador, y que además de ese orden social. Freire habla mucho del orden social como una parte inicial, como una plataforma inicial para ese proceso transformador.
Nos dice Freire en el texto que este orden social a veces es un orden que mantiene a ciertos grupos sociales o busca mantener estos grupos sociales oprimidos. De ahí el título del texto, ¿no? Nos habla del papel del opresor y del oprimido, y que aún con los años, porque estamos hablando de un texto de 1970, aún con los años, estos roles siguen existiendo, aún con la nueva escuela mexicana, aún con muchas propuestas que pudieran venir ideológicas, sigue existiendo esta parte del opresor y el oprimido. Y es que liberarse de esa idea a veces es creer que el opresor es quien va a liberar al oprimido, ¿no? Y muchas veces, o más bien, no es así. El oprimido es quien, con esa naturalización, con esa suavidad, dice el texto, libera, ¿no? Libera al opresor incluso, se libera a sí mismo, pero también libera al opresor. Entonces, Freire dice que tenemos que generar, ¿no? Que tenemos que generar en nuestros alumnos esa parte de cuestionarse todo el tiempo, de modo que ellos no respondan a la obediencia, sino más bien a ese pensamiento crítico, a ese pensamiento libre. Entonces, Freire se encuentra en una parte muy, muy importante. Él se encuentra en el exilio cuando empieza a escribir sus primeros textos, y Pedagogía del Oprimido creo que refleja mucho de lo que Freire pasaba en ese momento. Él, en esencia, le escribía a la educación, pero de fondo también estaba escribiendo a los grupos como los obreros, los campesinos. O sea, realmente les estaba escribiendo a ellos de: ustedes tienen un poder en las manos. A veces creemos que en esta idea del conocimiento es poder, que es una frase que a lo mejor se ha popularizado mucho. Yo creo que más bien no es el que teniendo el conocimiento pueda hacer esta parte de obtener el poder, ¿no? Freire ejemplifica con dos términos muy, muy importantes que ahorita quiero ahondar en esa parte, pero antes quisiera hablar un poquito de por qué Freire habla de esta parte de la libertad, porque el texto nos refleja mucho el hablar de libertad. La palabra libertad aparece muchas veces en el texto. Entonces, quiero en ese análisis el poder hablar de esta parte de lo que a mí me lleva a entender la libertad, y no es hacer lo que uno quiere, ¿no? O sea, incluso en el texto Freire nos dice: no es hacer lo que tú quieres. O sea, creo que en esta parte de entendernos, de leernos, de descubrirnos, no es hacer lo que uno quiere, sino tener conciencia de esa libertad que poseemos. Nombrarla, comprenderla, incluso comentarla. Parte del texto también nos habla de que el diálogo es muy importante en este ejercicio liberador, que el transformar la mente de las personas no solamente es el decirle: estos son los pasos que tienes que seguir, sino más bien en ese ejercicio de diálogo, de estarse preguntando todo el tiempo. Por eso decía Freire, este libro no es un manual en el que nosotros podamos encontrar respuestas, sino más bien es ese texto que nos lleva a preguntarnos todo el tiempo, a estarnos cuestionando de quiénes somos. A veces como docentes no nos detenemos un momento para reflexionar quién soy como docente, qué es lo que hago como docente en las aulas, y hasta dónde me ha llevado mi ejercicio como docente. ¿Qué he obtenido? Años van, años vienen, ciclos terminan, inician, y a veces caemos en esa monotonía. Yo escribí en ese comentario: estos textos tendrían que ser textos obligados para todos los docentes, porque nos permite descubrirnos también como docentes el cómo enseñamos, que muchas veces nosotros somos esos opresores, ¿no? Claro. Pero el opresor no solamente es un opresor, no solamente es aquel que se encarga de tener un grupo de oprimidos. A veces el opresor también es oprimido. El opresor, desde luego, es oprimido porque es la forma en la que él ha aprendido a ser un opresor. Entonces, pero es muy difícil que un opresor, o tal vez en este caso un docente, pueda liberarse de esa idea. Freire es muy crítico en esta parte, y a lo mejor pudiera parecer hasta un poco anarquista lo que voy a decir, pero a veces estamos acostumbrados que las indicaciones vengan de arriba abajo. Y Freire, con toda esta parte del texto, nos ayuda a reflexionar que no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Lo que tú puedes como docente construir
que permita ir reformando esto que es la educación en nuestro país. Ya no solamente la educación en mi aula, sino en mi país, porque cuando nosotros buscamos transformar y hacer crítico a un alumno, realmente no estamos haciendo crítica a una sola persona, estamos haciendo críticas a algunas personitas que en sus diferentes comunidades, ¿no? Familiares, pudiéramos llamarle así, porque dice Freire que no solamente es a través de esta de una libertad propia, personal, ¿no? En donde nos educamos a nosotros mismos. Por ello, esa frase que me mueve mucho, que dice que nadie educa a nadie, ¿no? Entonces, cuando estos alumnos se insertan en sus pequeñas comunidades, en sus familias, estamos generando esa transformación completa de un mundo que a lo mejor no imaginamos como docentes. A veces vienen los alumnos con el tiempo a visitar al docente y le dicen, oiga, yo ya soy esto, ya estudié esto, y es muy interesante saber que tal vez el actuar que nunca me detuve a ver cómo era, ha dado resultados tan interesantes, ¿no? Entonces, este texto es fundamental, nos lleva a descubrirnos a ese hombre radical, ¿no? Ya no solamente a ese hombre que sectarista, estas eran las dos palabras que quería profundizar, la parte Freire lo menciona ahí en el texto, el sectarista y el radical, ¿no? Okay. El sectarista, aquel que está pues dado a la parte de sus ideologías, pero no solamente dado, sino casado con esa ideología, tan así que lo tiene enfrascado en esa parte, y el sectarista tarde o temprano es reaccionario, dice Freire, ¿no? Tarde o temprano va a reaccionar de alguna forma, y la forma en la que el sectarista reacciona es creyendo que tiene el control, creyendo que tiene el poder incluso, que es dueño incluso de las personas, ¿no? Entonces, entendernos como esos docentes hoy día, como esos docentes radicales, es muy importante. Por eso digo, es un texto que sí tendría que profundizarse y que nos llevaría muchísimo tiempo poder desmenuzar todo el texto completo, pero el radical no es el superhéroe, ¿no? Tampoco como pudiéramos a lo mejor imaginar, sino más bien es ese ente o esa persona más bien que juntamente con los oprimidos les lleva a encaminarse, porque dice Freire esta parte del humanizar a las personas, ¿no? De hacerlas más humanas, de hacerlas más críticas, de hacerlas más sensibles a toda esta parte. Por eso digo, este texto habla mucho del amor que Freire tenía, no solamente hacia los docentes, sino hacia la educación misma. Creo que es uno de esos tantos autores que no habla a figuras, que no habla a muebles, que no habla a cosas inanimadas, sino más bien a esas personas que sienten, que creen, que piensan, que sueñan, que son los docentes, ¿no? Los docentes son esos agentes de transformación. Ya lo veíamos incluso en consejos técnicos anteriores. El docente es el agente de transformación, pero el docente tiene que reconocerse como agente de transformación. Claro. Y cómo, a través de textos como estos, que son fundamentales para que el docente pueda ir descubriéndose también dentro de su práctica. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice que aparece en el libro, que dice: el sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura con su gesto la relación dialógica en que se confirma como inquietud y curiosidad, como conclusión en permanente movimiento en la historia, y que nos habla no desde la certeza de las cosas, sino desde la búsqueda. Leer textos de Freire no es buscar certezas, sino más bien mantenernos en esa búsqueda constante, en esas preguntas sin resolver, en esas preguntas que de pronto nos podemos hacer. Y quizá a lo mejor algunas personas criticarán esta parte. El generarse tantas preguntas sin respuestas a veces no es tan bueno, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, cuando nosotros tenemos preguntas todo el tiempo estamos aprendiendo. Yo creo que cuando ya encontramos la respuesta se acabó el aprendizaje. Sí, claro. ¿no? Sí. O sea, ya cuando ya encontramos la respuesta de las cosas, se acabó el aprendizaje. Entonces, y llegando en ese punto, pues hay varias lecturas que se pueden hacer del libro, pero uno de los conceptos centrales tiene que ser el pensamiento crítico, ¿no? Esta
situación en la que el individuo analiza y reflexiona acerca de sus estructuras, ¿no? Ujú. Y puede decir, la opresión está en este lado, en aquello. Lo que bien decías, no es una persona, no es una institución, el opresor puede ser oprimido, Ujú. etcétera. ¿Tú coincides en que el pensamiento crítico es el concepto central del libro? Sí, totalmente. Totalmente, pero también la parte de la liberación, ¿no? Esta parte de la liberación, cuando nosotros somos libres para expresar, libres para hablar, libres para creer, libres para soñar, estamos entendiendo que dentro de esa libertad tiene que haber un ejercicio crítico para poder nombrar cada parte en su lugar, porque si no tendríamos un mosquitero en la cabeza, ¿no? Y lleno de muchas ideas que divagan. Yo creo que la pregunta nos ayuda a aterrizar cada una de las ideas y ordenar el pensamiento sobre todo. La educación liberal, o liberadora más bien, Ujú. juega un papel importante en el desarrollo de la conciencia crítica. Sí, sí. Sobre todo porque esta parte del pensamiento liberador es un acto colectivo. Nos dice Freire que todo es a través de comunidad, todo es en grupos. No podemos hablar de un pensamiento liberador donde solamente yo reflexiono conmigo mismo y se acaba ahí el diálogo, sino más bien abrirnos a la posibilidad de hacer esta comunidad, de crear esta comunidad que nos permite entender al otro y amar al otro. Bien, entre los conceptos claves está el diálogo, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuál es la propuesta de Freire? ¿Cuál es la forma del diálogo que se debe de practicar? Pues yo creo que el diálogo inicia por uno mismo. Una lectura de nosotros mismos. Cómo nos miramos, cómo interiorizamos muchas ideas personales, cómo, en dónde nos movemos, ¿no? Esta parte ontológica de las personas, del ser, ¿no? Del poder preguntarme quién soy y dónde estoy. Ahí inicia el diálogo. Y yo creo que cuando ya tienes un diálogo personal de tú a tú, te permite dialogar con el otro, porque entiendes que el otro es capaz de reflexionar, de comprender, que no es tal vez lo que piensas, tal vez lo que esperas. Entonces, en este ejercicio del diálogo, empezar por nosotros mismos y abrirnos a la posibilidad de dialogar con otros. La importancia del diálogo horizontal, ¿no? Sí. Que no sea esta relación de opresor-oprimido, Sí, ¿no? sí. Y de entablar el diálogo desde una perspectiva ya presuponiéndose mejor o incluso más importante que el otro, ¿no? Así es, sí. Muy bien, para que nos platiques un poquito acerca de la educación como práctica de libertad. ¿Qué tenemos que entender por libertad? La libertad es algo que, como ya lo mencionaba, ¿no? Tiene que ser esa posibilidad de abrirse caminos. Uno tiene que ser capaz en este ejercicio liberador, de enseñarle al otro a liberarse. Tenemos que ser esos que acompañan, que aman, que abrazan, que se abren a esta posibilidad. Entonces, una libertad en la que quizá lo que está escrito no es precisamente lo que tengo que hacer. Creo que la nueva escuela mexicana en su esencia es lo que busca. Que el docente deje de ser ese agente que utiliza manuales para poder llevar su enseñanza. Que sea más libre de poder tomar determinaciones hacia dónde quieren caminar a sus estudiantes. Reconociendo cuál es la necesidad, reconociendo cuál es el enfoque que el alumno busca también como estudiante y encaminarlo a ello. Entonces, creo que para enseñar de libertad uno tiene que aprender a ser libres en esta idea, ¿no? No confundir la parte de libertad con libertinaje, de hacer lo que se me dé la gana, tal vez, ¿no? Claro. Ya lo mencionaste de alguna manera, cuál es la crítica central del autor y también un poco cuál es su propuesta, pero que nos los pudieras resumir en unas pequeñas frases. ¿Cuál es su crítica y cuál es la propuesta del autor a la misma? Sí, yo creo que pudiéramos resumirlo en opresor oprimido. Un ejercicio que no termina.
que cuando inicia no termina. Y que, dice Freire, tiene que estarse manteniendo, tiene que estarse alimentando. Entonces creo que la esencia de este texto es hablarle más hacia el oprimido, para que sea ya no la pedagogía del oprimido, sino la pedagogía del liberador, ¿no? Donde él se libera, donde él decide, porque esto es parte de las decisiones que tiene que tomar el oprimido, de poder decir, yo me libero de esta idea, y con esa libertad que yo tomo, asumo y me apropio, con esa misma libertad, yo puedo hacer que mi opresor también se libere. Entonces, creo que la esencia de todo esto es hablarle a una sociedad rota, a una sociedad destruida, a una sociedad acabada por infinidad de regímenes que se van presentando, el decirle, tú tienes todo en tus manos para poder ser libre. Y a veces tenemos todo eso y aún con todas esas ideas, a veces decimos, es que es más cómodo. El oprimido no sabe que necesita libertad. A veces es necesario decírsela. Entonces, tampoco quiere decir que uno como en este ejercicio educativo tenga que ser ese que le abra la mente, ¿no? Porque Freire también critica mucho esa parte, ¿no? De aquellas personas que creen o que piensan tener el control de todo, sino más bien en ese ejercicio de transformación, de liberación, que el oprimido reconozca que necesita esa libertad. Entonces, creo que este texto habla muy a la esencia de los docentes, de la educación, de los oprimidos. Este texto yo creo que lo pudiéramos utilizar en cualquier contexto, no solamente en el ámbito educativo. Bien, ahora el autor no se escapa de la crítica, ¿no? Sí, También claro. le han dicho idealista, utópico, que en qué momento de la humanidad hubo libertad y justicia al mismo tiempo. ¿Dónde? Dime un país donde esta pedagogía se aplique completamente en el sistema oficial. Bueno, un sinnúmero de críticas. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, es muy criticado. Creo que Freire es uno de esos autores más criticados en la historia porque él habla de, incluso en la parte más esencial de romper esos sistemas que se establecen, ¿no? Creo que es de esos autores que no se encajonan en una idea, sino más bien que piensan fuera de la caja, que hablan más allá de lo que quieren reflejar y que cuando hablan más allá tienen un alcance muy grande. Hay muchos países, México, Brasil, muchos países que han sido influenciados. Bueno, por ahí me parece que incluso África también ha sido uno de los países influenciados por este pensamiento freiriano, en el cual esta parte de darse la oportunidad de liberarse y que ha tenido resultados. Por eso decía, este libro no solamente es en la parte educativa, ha tenido resultados hasta en la parte social, la parte política. Entonces, él habla de eso, de rompe con esas ideas que a lo mejor te mantienen oprimido, porque a veces el opresor no solamente es una persona, a veces es tu propio pensamiento el que te oprime, ¿no? Entonces, liberarme de esas ideas que me mantienen oprimido es una oportunidad perfecta para descubrirme y descubrir al otro. Bien, y ahora en el núcleo pedagógico, el maestro, el alumno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se refleja esta pedagogía? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es su alcance? Yo creo que el docente en muchos momentos, en muchas situaciones, no dejará de ser nunca el opresor. Es muy difícil el poder liberarse de esta idea. Creo que Freire postula cosas muy interesantes que se tienen que ahondar más, que se tienen que profundizar más, sobre todo con los docentes, pero el docente tiene que ser capaz de reconocerse como un opresor y no solamente o no justificarse, porque a veces nos justificamos como docentes. Y no solo hablo del docente de aula, o sea, el docente en todas sus jerarquías. El docente tiene que reconocerse como opresor, porque a veces el sistema hace que el docente sea de esta forma. No quiere decir que sea culpa del sistema. A veces las necesidades, tal vez, ¿no?, hacen que el docente caiga en esta opresión y por lo tanto oprimir al alumno. Entonces,
Por eso es que esta propuesta transformadora de la nueva escuela mexicana dibuja o crea un mapa en donde el docente puede encontrar esa libertad de pensamiento para poder ayudar a libertar a sus oprimidos. Pero no es el docente quien tiene que generar esa transformación, sino más bien el alumno. El docente es agente transformador, no perdamos de vista eso. Pero el alumno es en donde recae esa transformación, y cuando el alumno es transformado, hace que el docente se transforme. Cuando un alumno exige más de lo que el docente está dando, vamos por buen camino. Cuando el alumno ya te pide más de lo que tú le puedes ofrecer, vamos por buen camino, porque estás llevándolo de la mano a descubrirse y a descubrir el mundo. Y entonces cuando el alumno descubre el mundo, dice, ¿por qué esta parte de las preguntas, no? Incluso hay un texto muy interesante que estoy empezando a leer de Freire, la pedagogía de la pregunta. Entonces, es muy interesante cuando nosotros promovemos esas preguntas en nuestros estudiantes. Y es que el ser humano por naturaleza es preguntón. Sí, claro. Sobre todo los niños. Me encantan los niños porque en esa edad tan temprana es cuando las preguntas son tan naturales, ¿por qué la luna es redonda? ¿Por qué el cielo es azul? ¿No? ¿Por qué el mar es tan grande? Y cuando nosotros vamos avanzando en la parte educativa, vemos cómo en el nivel preparatoria se acabaron las preguntas. Y es que en ese camino, en ese trayecto, algo sucede. O se acaban las preguntas de plano, o las preguntas tal vez van evolucionando de modo que el alumno va encontrando respuestas y deja de preguntarse más allá. Entonces, en el rol del docente y el del alumno, sigue existiendo todavía este juego, sigue existiendo todavía este papel. Y digo, esto es a lo mejor como algo a lo que pudiera invitarles, ¿no? A reflexionarse, a repensarse y descubrirse a ellos mismos como docentes para ver hasta qué punto puedo dejar de ser el opresor. Hay muchas líneas que no podemos todavía cruzar, ¿no? A pesar de que la nueva escuela mexicana dice, ya no hay líneas, pásate por donde quieras. Hay muchas líneas todavía trazadas y que no podemos romper todavía esas líneas. Pero si el docente se atreve a hacerlo, creo que va a encontrar cosas muy interesantes. Bien, el texto te ha dejado múltiples enseñanzas, Sí. pero si tuvieras que elegir una, ¿cuál sería? Pues yo creo que el diálogo. El diálogo. Okay. Yo me quedo con esa parte del diálogo. Cuando dialogamos con el otro, pero también cuando dialogamos con nosotros mismos. Y no como un monólogo, ¿no? No como algo que pudieran pensar las personas, este loco habla solo, ¿no? Sí. Sino más bien el poder dialogar con uno mismo. Creo que para generar una verdadera transformación, yo creo que tiene que haber una transformación personal. Entonces, ese diálogo me permite a mí entonces ligar todas las ideas que Freire habla, ¿no? El amor, la valentía, la parte de cómo nosotros visualizamos a quién es nuestro opresor. Entonces, yo creo que el diálogo es esa parte que me marca mucho en este ejercicio de análisis de este texto. Excelente. Y bien, ya para cerrar, si tuvieras algún mensaje que darle a nuestra audiencia. Sí, claro, pues que se atrevan. Yo creo que el paso más importante para que uno pueda caminar hacia esa liberación es atrevernos. A veces tenemos miedo, a veces nos preocupan muchas cosas, a veces creemos que el hacer nos puede traer consecuencias negativas y eso nos frena. Pero yo creo que si nosotros hacemos, nos atrevemos, pues a lo mejor esos resultados son negativos, pero nos van a enseñar, ¿no? Nos van a generar preguntas y nos van a enseñar. Y tal vez no lleguemos a donde buscábamos, pero yo creo que si empezamos a dar un paso, ¿no? Vamos a ir descubriendo cosas muy interesantes. Pudiera no funcionar, pero también pudiera funcionar. Y entonces cuando funciona, empezamos a ver cómo hay cosas que tal vez no aparecían en el mapa y que estamos empezando a descubrir. Entonces creo que como docentes algo que puedo decirles, algo que en lo que tenemos que encaminarnos es atrevernos a hacer cosas locas, atrevernos a hacer cosas que a lo mejor son inimaginables, porque esas cosas son las que a veces
le permiten al alumno aprender. Bueno, Luis, muchas gracias por tu visita. Sabemos que vienes de lejos, te agradecemos el esfuerzo. Estamos muy contentos de recibirte y en atención a tu visita queremos hacerte entrega de este reconocimiento que firma nuestro subdirector general y que dice: reconocimiento al maestro Luis Alberto Escobar Valderas por su destacada participación en el 10º episodio del programa Caleidoscopio, una lectura por placer y en libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y pues un saludo también a toda la audiencia. Gracias por estos espacios que nos permiten venir a compartir estas ideas, ¿no? Y usted que nos mira, le agradecemos su atención y le recordamos que ahí están nuestras redes, están nuestras emisiones, visítenlas, escríbenos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Subdirección de Formación Continua.